este análisis vamos a revisar los requisitos de procedencia de la indemnización de daños y perjuicios y la determinación del daño moral. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia del 13 de agosto del año 2026, número 450. En un juicio por indemnización de daños materiales y morales intentado por el ciudadano Maná contra la sucesión de Giovanna Concetta, el Juzgado Superior en lo Civil de Anzoátegui dictó sentencia el 5 de agosto del año 2025. En dicho fallo, el Tribunal Adjuen ratificó la decisión de primera instancia a favor del demandante, declarando procedente los daños derivados del secuestro de un inmueble ejecutado en una previa acción reivindicatoria, al considerar que la propietaria actuó de mala fe frente a quien ocupaba el bien como arrendatario legítimo. Asimismo, el Tribunal Superior declaró con lugar la apelación de la parte actora para fijar los lapsos exactos de la experticia complementaria al fallo destinada a la indemnización inflacionaria. Ante esta decisión, la representación judicial de las partes codemandadas ejerció recurso extraordinario de casación, argumentando formalmente ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia la infracción de los artículos 243, ordinal 4, del Código de Procedimiento Civil por el vicio de inmotivación. Las formalizantes señalaron que la alzada omitió explicar el proceso lógico jurídico y la valoración probatoria para otorgar indemnizaciones por daños materiales y morales, calificando la cuantía asignada como arbitraria, desproporcionada y carente de sustento técnico. Al analizar la causa bajo la ponencia de la magistrada Jacqueline del Valle Sosa Mariño, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente la denuncia por defecto de actividad. La Sala evidenció que el juez superior se limitó a enunciar doctrinas sobre el daño moral y a dar por sentada la mala fe, pero incurrió en una inmotivación absoluta al no precisar las pruebas ni realizar la debida subsunción de los hechos en los artículos 1185 y 1196 del Código Civil, lo cual vulneró la tutela judicial efectiva y el debido proceso. En consecuencia, al detectarse el vicio procesal, la Sala de Casación Civil asumió el conocimiento del mérito del asunto para dictar la decisión correspondiente sobre el fondo de la controversia. La representación judicial de la parte demandada en su contestación impugna la cuantía cuando rechazó la cuantía de la demanda por la suma de 350 millones de bolívares. Al respecto, es criterio reiterado y pacífico la Sala de Casación Civil que para el rechazo de la cuantía no basta con impugnar o rechazar la estimación de la demanda por irrisoria o exagerada, sino que resulta necesario alegar un hecho nuevo. Es decir, que el impugnante señale la cuantía o el valor que él considera que corresponde a lo litigado. Y de no hacerlo, tal impugnación debe tenerse como no realizada. En tal sentido resulta improcedente a tenor de lo establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil. Ver sentencia número 280 del 15 de julio del 2019, caso Carlos Muro Cristiano y otra contra Inversiones Sin Fin Compañía Anónima. De esto ya habíamos hablado en otro video. En consecuencia, visto que el demandado de autos no adicionó a su rechazo el señalamiento de una cuantía que él considerara la correcta, se concluye que tal impugnación resulta improcedente, quedando como vigente y definitiva la estimación que de la demanda hiciera la parte actora en su libelo y así se establece o así se decide. En este caso de responsabilidad civil extracontractual por abuso de derecho, la Sala de Casación Civil analizó los requisitos esenciales de la acción acordada, la procedencia de los daños materiales y morales reclamados por Maná Saá contra la sucesión de Giovanna Concetta. El origen del conflicto radicó en la mala fe de la demandada por daños y perjuicios, al interponer en el año 1996 una acción reivindicatoria infundada para ejecutar un secuestro judicial sobre un inmueble que la víctima ocupaba legítimamente como arrendatario, proceso que la demandante dejó extinguir por perención. La Sala determinó que dicha actuación constituyó un claro abuso de derechos según el artículo 1185 del Código Civil, al instrumentalizar la justicia de forma irrazonable y con conciencia de la ilicitud de su conducta.
configurando plenamente el hecho generador, la culpa, el daño y la relación de casualidad exigido por la jurisprudencia. Para los daños materiales, el máximo tribunal ordenó indemnizar 700.000 bolívares por el pago de la depositaria judicial, 6 millones de bolívares por las reparaciones que requirió el inmueble tras el secuestro y 43.400.000 bolívares por los cánones de arrendamiento que el actor debió asumir en otro local para reubicar su residencia y comercio. Debido a las reconversiones monetarias, se ordenó la indemnización de estos montos mediante una experticia complementaria del fallo a cargo de un experto contable, calculada desde la admisión de la demanda el 21 de noviembre del 2003 hasta la firmeza de la sentencia, tomando los índices del Banco Central de Venezuela y descontando los lapsos de paralización no imputables a las partes. Respecto al daño moral, la Sala aplicó la reciente doctrina de la Sala Constitucional, la cual aclara que no se requiere una previa condena o declaración de calumnia en sede penal para solicitar reparación civil por abuso de derecho. Tras evaluar la escala de sufrimientos, la gravedad de la falta y la afectación del honor y crédito mercantil del comerciante al verse despojado públicamente de su negocio, la Sala fijó la indemnización por daño moral en la cantidad de 150 millones de bolívares bajo el prudente arbitrio judicial. Ahora vamos a analizar los requisitos de procedencia de la indemnización de daños y perjuicios. Ello así tenemos que, para que procedan los daños y perjuicios, deben estar presentes 4 requisitos, elementos necesarios a saber: el hecho generador del daño, la culpa del agente, la relación de causalidad y el daño causado. Ver sentencia número 842 de fecha 29 de noviembre del año 2016. Caso Moisés de Jesús Manuel Melián contra Iván Jesús Mata Ramos, ratificada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13 de agosto del año 2026, número 450. Así las cosas, para determinar la existencia del primero de estos requisitos, vale decir, el hecho generador del daño, se constata que los presuntos daños fueron ocasionados por la ya señalada medida de secuestro decretada el 12 de agosto del año 1996 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui sobre el ya descrito inmueble y practicada el 26 de noviembre de 1996 por el entonces Juzgado del municipio Pedro María Freites del Estado Anzoátegui, la cual fue solicitada por la hoy demandada en la referida acción reivindicatoria propuesta por esta, observándose la mala fe con que actuó la hoy demandada, pues se evidencia la actitud o convicción de que actuó con conciencia de la ilicitud de su conducta y la falta de fundamento de sus pretensiones, pues para la fecha en que fue interpuesta la aludida acción reivindicatoria, el hoy demandante poseía de forma legítima el inmueble incomento en su condición de arrendatario. Así las cosas, esta sala pasa a verificar los presupuestos de procedencia del daño moral reclamado por la actora y en tal sentido observa la importancia del daño. Se trata de un abuso de derecho configurado por la interposición de una acción reivindicatoria incoada por la ciudadana Giovanna Concheta contra el ciudadano Maná Saá, actor por daños y perjuicios, en este caso, quien para la fecha en que fue interpuesta la referida demanda que ocasionó los daños y perjuicios, ostentaba la posesión legítima del inmueble que se pretendía reivindicar con el carácter de arrendatario. De igual forma, de dicho juicio fue decretada una medida cautelar de secuestro, lo que acarreó el desalojo del hoy demandante del aludido inmueble ubicado entre la avenida Bolívar con calle Girardot, signado con el número 42 de la ciudad de Cantaura, municipio Freites del estado Anzoátegui. El otro elemento que se analiza es el grado de culpabilidad del autor. Se observa que está comprobado que el daño lo generó la demandada por el abuso de derecho configurado por la interposición de una acción reivindicatoria infundada, pues la misma fue incoada contra el ciudadano Maná Saá, quien era, para la fecha en que se propuso la referida demanda, tenía el carácter de arrendatario del inmueble que se pretendía reivindicar, aunado al hecho
que dicha acción fue declarada perecida por falta de impulso procesal por parte de la hoy demandada, evidenciándose entonces de tal inercia procesal la falta de un interés legítimo inicial y la instrumentalización de la justicia para causar un gravamen infundado. El otro elemento, el tercer elemento, la conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño. Es claro establecer que no hubo intencionalidad de la víctima demandante de autos, ni ocasionó alguna conducta que generara los daños señalados ut supra. El otro elemento, el cuarto elemento, la llamada escala de los sufrimientos morales. Valorándolos, pues, no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa, humanamente aceptable. El daño moral causado es grave, pues quedó demostrado el nexo causal en virtud de que se evidencia el abuso de derecho cometido por la parte demandada al interponer una acción reivindicatoria infundada, pues la misma fue incoada contra el ciudadano Maná Saá, quien para la fecha en que se propuso la referida demanda tenía el carácter de arrendatario del inmueble que se pretendía reivindicar, aunado al hecho que dicha acción fue declarada perecida por falta de impulso procesal por parte de la hoy demandada, lo que evidencia la mala fe con que actuó, siendo que como consecuencia de la medida cautelar de secuestro decretada en la aludida acción reivindicatoria, el hoy demandante fue desalojado del inmueble donde convivía con su familia desde el año 1985 y además ejercía su actividad comercial para su sustento y el de su familia, lo cual afectó su credibilidad como persona y comerciante, pues al haberse público su desalojo generó la falsa percepción de insolvencia, delincuencia o incumplimiento grave del ciudadano Maná Saá frente a sus proveedores y clientes, dado que en el ámbito de un comerciante el establecimiento comercial no es únicamente un espacio físico, sino la plasmación concreta de su reputación, su crédito comercial, su honra mercantil y la fuente de sustento de su hogar. El quinto requisito tenemos el alcance de la indemnización. Esta se realizará considerando el alcance de la responsabilidad del dañante y todas las situaciones de hecho que se derivan del caso y las consecuencias del mismo, pues incurrió en el abuso de derecho por la interposición de una acción reivindicatoria infundada, dado que la misma fue incoada contra el ciudadano Maná Saá, quien para la fecha en que se propuso la referida demanda tenía el carácter de arrendatario del inmueble que se pretendía reivindicar, aunado al hecho de que dicha acción fue declarada perecida por falta de impulso procesal por parte de la hoy demandada, desprendiéndose de tal inercia procesal la falta de un interés legítimo inicial y la instrumentalización de la justicia para causar un gravamen infundado, todo ello de acuerdo al prudente arbitrio. El sexto punto determinante, los pormenores y circunstancias que influyeron en su ánimo para fijar el monto de la indemnización por daño moral. Estos se contraen, como ya se explicó, al abuso de derecho en que incurrió la hoy demandada, al interponer una acción reivindicatoria infundada y que fue declarada perecida por falta de impulso procesal, lo cual denota la mala fe con que actuó, haciendo concluir a esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que los mismos eran de carácter grave, dado que al ser despojado de su local comercial, la parte actora fue afectada en su reputación y a la consideración social y mercantil de la cual gozaba el comerciante, aunado al estado de zozobra, angustia, impotencia y alteración emocional que produce ver clausurado y despojado su negocio de manera intempestiva por un proceso que a la postre resultó extinto por perención, configurando plenamente la afección a la esfera psíquica y espiritual que la doctrina y la jurisprudencia patria consagran como daño moral indemnizable, puesto que no se trata únicamente del perjuicio económico sufrido, sino del dolor, el descrédito y la aflicción causado por una medida cautelar ejecutada en el marco de una pretensión que no fue llevada a su término definitivo por desidia procesal de quien la solicitó. En virtud de los fundamentos precedentemente expuestos, legales y jurisprudenciales,
Esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la indemnización por daños y perjuicios morales reclamados por la actora en razón de la aflicción petitum doloris de la víctima por afectación a su reputación, su crédito comercial y a su honra mercantil. Por lo tanto, se fija la cantidad a resarcir por dicho concepto, la suma de 150 millones de bolívares. Todo ello bajo el prudente arbitrio, y así se establece. Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, 13 de agosto del año 2026, sentencia número 450. Gracias por estar acá, gracias por seguirme y como siempre los espero en otro contenido.